¿Qué tal, amigas, amigos? Mucho gusto saludarles nuevamente. Ya estamos de vuelta con otra conversación muy interesante también en esta ocasión y vamos a darle paso también en este espacio a proyectos interesantes, a cosas muy interesantes que la gente está haciendo alrededor del mundo. Y bueno, ya vieron que pues estoy como muy cargado hacia el lado de la península ibérica y mis invitados de hoy también vienen de allá y están llevando a cabo un trabajo y un proyecto muy, muy interesante. Y bueno, la idea del día de hoy es platicar justamente de este proyecto y para eso nos acompañan y ya les doy paso y los dejo aquí en imagen con ustedes. Nos acompañan Sandra, Sandra Bosa, si no me equivoco, y Edu Alegre. Edu, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho Hola, ¿qué gusto. tal? Francisco, ¿qué tal? Igualmente, encantado de estar aquí. Bienvenidos, gracias por la invitación. Bueno, no sé si decir bienvenidos, bienvenidos o cómo, porque es que eso es Ya, justamente de lo que vamos a hablar, sí, de su podcast. Pero ibas a decir algo, Edu. sí. Bueno, es bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ¿no? Son Sí, las tres bueno, formas, como tú quieras. pero bueno, esto cada uno es libre de decirlo como quiera. Claro, y justo de eso bueno, no exactamente de eso, pero está alrededor de lo que vamos a platicar el día de hoy. Déjenme decirles que Sandra y Edu tienen un podcast, un programa de radio, etcétera. Ellos están ubicados en Barcelona, si no me equivoco. Ujú. Tienen un programa de radio y tienen un podcast que se llama, y ahora lo vamos a ver, por cierto, déjenme, se los pongo en pantalla, que se llama, pues ahí sí no sé cómo pronunciarlo, Bueno, hijos, Sí, o como se pronuncie, The Boomers, hijos de que Boomers. hijos de uno. hijos de Boomers, aquí se los pongo, pero es característico porque incluso en su marca, en los podcasts y todo esto lo escriben ustedes con la X, ¿no? Nikes. Entonces, bueno, aquí se los dejo, por cierto, y se los voy a ir poniendo durante la charla. Lo pueden encontrar en las plataformas de iBooks, Spotify y iTunes. Y también está su cuenta de Instagram, que así tal cual, @ y como está escrito Hijos de Boomers, pero X en lugar de la O. Y bueno, de eso vamos a hablar, de ese proyecto interesante que están llevando a cabo, su programa de radio, y cosas que están alrededor de esto, del hijos, hijes, hijas o lo que sea. Pero antes, para empezar, Sandra, Edu, si me permiten, como hago con todas las ocasiones que nos acompaña gente, primero preguntarles, ¿quién es Sandra? ¿Quién es Edu? Si nos pueden platicar quién es cada uno, como gusten. Mm. Vale, ¿empiezas tú? Sí. Vale, bien, pues bueno, pues yo soy Edu Alegre, de Barcelona. Y bueno, pues para tampoco decir aquí toda mi biografía, pues bueno, soy una persona, eh, me defino una persona inquieta que, bueno, que le gusta descubrir cosas, que no se conforma con lo que le venga dado, sino que, bueno, pretende también tener un criterio, entender las cosas y, bueno, estar muy abierto al mundo bueno, y conocer gente también del mundo, pues como pues en este caso ahora Francisco, bueno, que nos conozcamos y nos contemos cosas desde tú desde México, nosotros aquí desde Barcelona. Y bien, y fruto de esta inquietud y de esta exploración, pues salen proyectos, sale con, pues lo que te digo, tener buenos amigos, conocer a gente magnífica, pues como conocí a Sandra en su momento, y así me defino, para tampoco enrollarme más. Bueno, podríamos quizás, si quieres, algún día darte tu espacio completo solo para que Sí, te claro, claro. definas con más detalle. Sí. Vaya, no hay problema. ¿Y Sandra? ¿Quién es Sandra? Nada, pues bueno, yo soy Sandra, encantada a todos. Y nada, y bueno, mi vida también gira un poco en torno a inquietudes diversas bueno, y a sitios del mundo diferentes. Yo soy española, pero soy de Valencia, de otra ciudad. Y bueno, nada, y ya
bueno, entrados los 30, 20 y pico, 30 y con una intención de vivir con sentido, como tu título y tu programa bien dice, pues trabajando diferentes aspectos de la vida, incluido la igualdad de género, pues bueno, leyendo cosas y trabajando también este aspecto, surgió la idea de este programa, de este podcast. Y bueno, nos tiramos de cabeza en un tema complicado, controvertido, que a veces no sabemos ni por dónde salir, pero bueno, ahí estamos trabajando el tema. Pero como dicen allá, se mojan, que es lo importante, ¿no? Bueno, me parece a mí que es importante Sí. mojarse, ¿no? Y no, pues, quedar un poco al margen, porque, pues, cada quien tiene, como decían ustedes hace rato, sus opiniones, su manera de pensarlo y de expresarlo, y ustedes se mojan yendo, pues, ahí con su podcast, con programa de radio, etcétera. Antes de continuar, quiero pedirles a la gente que sobre todo a los que nos ven, porque también hay quien nos escucha, también tenemos podcast, una disculpa porque tengo iluminación natural, entonces me da de este lado, pero no me da de este lado. Entonces estoy un poco oscuro. Y también, si bajo la mirada es porque estoy viendo la pantalla, no la cámara, pero bueno, una disculpa y continuar. Pues Edu, Sandra, preguntarles cómo nace la idea del proyecto del podcast de Hijos de Boomers, por qué el título Hijos de Boomers y, y para qué, cuál es el fin de este podcast, cuál es su objetivo, qué es lo que transmite el podcast. Bien. Esto se puede hacer un poco largo también, ¿eh? Sí, intentaremos A así ver, resumirlo. sí, ¿cómo lo resumiría? ¿Por qué nace? Bueno, el origen es un poco con toda esta ola feminista internacional que ha habido tan fuerte. Bueno, pues como todos leyendo, interesándonos por el tema y tal, surgió, bueno, en concreto a Edu le surgió un poco el tema de está muy bien todo, yo me estoy involucrando, quiero participar, quiero formar parte del movimiento, pero es verdad que, bueno, como hombre me siento un poco a veces, ¿no? Que no sé, bueno, tú mismo, Sí, que no sé qué hacer. sí, o sea, el contexto que dice Sandra, pues es de vamos a decir, una ola de feminismo, ¿no? Que viene de una nueva ola de feminismo que viene de unos años atrás, o sea, que combina también una ola, que yo esto también lo experimentaba pues, en ciertos lugares, de un ambiente más reaccionario a esa ola desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Es decir, cómo los hombres viven el feminismo, ¿no? Entonces, hay muchos hombres que me incluyo, que intentamos participar de algún modo o entenderlo o colaborar, y hay también parte de hombres que lo rechazan, piensan que es algo negativo, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto es ese. De ahí a nivel personal, lo que te digo, de un momento también de yo querer ya no solo a nivel, vamos a decir, político, por decirlo de alguna forma, con el feminismo, sino yo también, paralelamente, tuve también una búsqueda de encontrar cosas que me apasionaran, ¿sí? Aparte de mi vida, pues yo me encontraba un poco vacío y quería, pues, revisarme para yo también ver, sacar cosas de mí que creía que no estaba sacando y que tenían que ver con actividades y sí, sobre todo actividades que me generaran felicidad y sobre todo desarrollar la creatividad, que al final es donde llegué al punto que llegué, que por cierto me ayudó Baldi, que es la persona a la que entrevistaste, como con su trabajo de coach, pues yo llegué a él y hicimos un trabajo juntos, él me ayudó y de ahí saqué las ideas de cosas creativas y vinculadas a también esta intención de hacer algo con el feminismo. De ahí sale el podcast que tenemos hoy. Y sí que es verdad que sin Sandra no hubiera sido posible, pues porque, primera, ella fue una persona, desde que nos conocimos, que, bueno, que me transmitió mucho de este contexto que hemos dicho, del feminismo, y para entenderlo, ¿no? Y ver lo necesario. Y por otro lado, cuando empezamos a hacer las pruebas, yo le expliqué que quería hacer un podcast y que
que había pensado mejor este tema, pues claro, ella me ayudó porque lo hicimos juntos, nos gustó, ella en un principio le da mucha vergüenza, pero luego le gustó igual o más que a mí y de ahí se ha ido generando y creciendo un poco como ha crecido. Muy bien, disculpen, ahora la cortina se me vino encima. Bueno, ya cerré un poco la ventana. Una pregunta, Edu, respecto a lo que nos acabas de platicar. Comentas, bueno, esta inquietud de este nuevo movimiento feminista que viene de unos años atrás, ya algunos. Pero bueno, yo no conozco, he estado allá, pero no conozco muy bien la cultura en la que el entorno de ustedes, donde se desenvuelven día a día, más específicamente en Barcelona, pero podríamos quizá generalizarlo a Cataluña, o no sé si quizá a toda España. ¿Existe todavía ¿cómo poder decir? El machismo, pues, una cultura machista, la superioridad, vamos a llamarlo así, del hombre sobre la mujer, existe todavía y de ahí viene un poco tu inquietud? Correcto, sí, así es. De hecho, de ahí también un poco, bueno, el tema era, veíamos cómo este movimiento tan reciente iba como muy fuerte, pero como tenemos todos dentro, ¿no? Tenemos muy fuerte pues muchas conductas machistas y de dónde vienen. Y bueno, al final por eso nos llamamos hijos de boomers, porque bueno, la generación de nuestros padres, que es la generación boomer, pues bueno, aún, obviamente, la generación de nuestros abuelos entendemos que era más machista, entendemos que ha ido a menos, pero que sigue habiendo un machismo intrínseco en la sociedad muy fuerte y que bueno, que venimos de eso y que por eso tenemos muchas cosas que trabajar, que cambiar, que replantearnos y que decidir si queremos ir por el mismo camino, cambiarlo, pero tener una actitud consciente también en este tema. Sí, sobre todo si analizamos en el podcast, muchas veces analizamos películas, cosas que pasan en los medios de comunicación, comentarios de polémicas que se generan en YouTube. Sí, o cosas con las que nos hemos criado, de series. Exacto. Analizamos un poco el contexto en que nos hemos criado, un poco la herencia que hemos pues bueno, tenido y identificamos, ¿no? Y vemos, pues eso, porque creemos que aún falta mucho camino para la igualdad y... Sí, porque somos como somos y un poco hacia dónde nos gustaría ir. Sí. Y luego hay un punto importante que también el podcast es un punto pilar, que es también cómo afecta en los hombres, en tú cómo tú te generas tus conductas, ¿no? Tu personalidad como hombre, cómo se ve influenciada por una serie de estereotipos, patrones y cosas que en el fondo te inculca, como decimos, el contexto y la sociedad. Y eso es interesante, pues a nivel personal, o sea, para mí ha sido muy interesante poderme dar cuenta de todo esto, porque te da muchas respuestas a cómo tú actúas o las cosas que has hecho tú, ¿no? Y dices, ostras, qué fuerte que claro, que estas cosas, como yo he actuado, me he visto influenciado por la sociedad, ¿no? Y entonces es interesante también todo este tema. Claro, son cosas que muchas veces uno no hace conscientemente reflexionando, esto que dices de los comportamientos y tal, sino que nos fue dado, nos fue inculcado, también muchas veces de manera inconsciente, quiero decir no consciente, por 100%. nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, y también generan una expectativa, ¿no? Y una expectativa de cómo ha de comportarse un hombre, o qué ha de hacer, o qué no ha de hacer un hombre, que está bien visto, que no está bien visto, y con base en eso, pues construimos nuestra idea, cada uno, cada cultura, de lo que es ser un hombre, y bueno, con base en eso probablemente o seguramente nos comportamos. Ahora, yo no sé ustedes qué tanto califiquen como hijos de boomers, porque yo los veo francamente muy jóvenes. Y los boomers ya tienen una edad, ¿no? Los boomers en teoría son nuestros padres, la generación de nuestros padres, nosotros somos millennials, pero bueno, nos gustó el nombre hijos de boomers, porque bueno, sentimos que nos representa. Da juego, porque al final queríamos darle la importancia también a dónde venimos, ¿no? Y por qué estamos donde estamos, por dónde venimos.
Sí, no, y eso que decías sobre que inconscientemente te inculcan las cosas, claro, 100%, es decir, no se trata de culpabilizar, ¿no? Es decir, no, por culpa de mis padres, yo tengo comportamientos y meterles bronca, ¿no? O sea, meterles bronca en castellano quiere decir, bueno, no sé cómo decís, ¿se entiende? Igual, sí. Sí, vale. Pues eso, no se trata de eso, porque al final, claro, es decir, nuestros padres han vivido un contexto aún más machista y entonces, claro, es difícil también. Y son generaciones diferentes que también muchas de estas generaciones, en nuestro caso en España, claro, es verdad, estamos contextualizando en España, las generaciones anteriores tampoco tenían la mayoría tanto tiempo para pensar, no tenían tanto tiempo para pensar o vivían, ¿sabes? Pues sí, en una situación en que te puedes revisar y de dónde vengo. Y nosotros, eso yo creo que es verdad, pasa bastante, somos una generación que tenemos más privilegios para a lo mejor poder pensar un poco, ¿no? ¿Por qué eres así? ¿O qué quieres hacer en verdad? ¿No? Todo es este tipo bueno, de privilegios en verdad, ¿no? Sí, bueno, venimos de generaciones, bueno, nuestros abuelos aquí todos vivieron una guerra civil y Claro, pues es que... la mayoría ya tenía suficiente con eso, ¿no? Para gestionar su vida. Pero bueno, nuestros padres quizá ya se abrieron en este contexto a la democracia y quizá ya hubo más oportunidades. Este tema también se trabajaba, cada uno lo gestionó como pudo, pero bueno, quizá nosotros sí que de estas tres generaciones somos la generación que lo vive con más conciencia y que quizá lo está trabajando más o está intentando, pues eso, reconstruir un poco de dónde viene, plantearse cómo, dónde y por qué ¿no? Y gestionar un poco hacia dónde quieres ir. Tenemos más espacio para hacerlo, ¿no? Sí, decía, yo le vi una conferencia, no sé si la conozcan, a Elma Roura, que creo que también vive en Barcelona, la vi en YouTube, donde hablaba precisamente, muy específicamente en el contexto español, pero también yo creo que aplica a muchos otros países, la generación de boomers y anteriores, pues su preocupación principal era sobrevivir, ¿no? Un poco como, lo comparaba un poco con la pirámide de Maslow, que creo que todos conocemos, ¿no? Donde en el fondo, en la base, están las necesidades básicas, alimento, vestido, un techo. Entonces eso era lo que les preocupaba. Pero ahora que tenemos muchas comodidades, como ustedes decían, en lo físico, en lo material, pues tenemos como más tiempo para hacernos preguntas, ¿no? Quiero decir, las generaciones actuales. Yo considero que yo no soy millennial, evidentemente, pero mis padres yo creo que también son, bueno, mi padre fue, mi madre es boomer por el tiempo en que nacieron. Yo supongo que los boomers tienen hijos millennials, probablemente de los primeros millennials, y también X, como sería mi caso, ¿no? Generación X, que a lo mejor hemos dado también un pasito y los millennials ya vinieron a arrasar aquí. Sí, bueno, yo esto tampoco me lo tomaría muy al pie de la letra, lo de las generaciones entre aquí y aquí. Al final, cualquier persona que se identifique con que ha heredado unas cosas que quiere, pues, preguntarse por qué, ¿no? Y no conformarse con eso, sino que quiere también hacer sus propios razonamientos, pues ya vale, ¿no? Y puede ser hijo de boomer, me explico, el nombre al final no quiere delimitar, es verdad que claro, que a lo mejor da esa sensación, pero al final hijo de boomer, pues oye, cualquiera que quiera replantearse un poco las cosas, ¿no? Y forma parte, ¿no? De este... Sí, ¿no? Y además... Le gustará el programa, quiero decir, o se sentirá identificado, quiero decir. Tampoco hay como un acuerdo generalizado de dónde termina una generación y dónde empieza la otra. Hay quien mantiene o sostiene unos años, hay quien sostiene otros. Sí. En fin, me parece que el espíritu lo tenemos. Y ahora que decías, Edu, también del entorno que viven ustedes, específico, muy concreto, en Barcelona, Cataluña o España, me quedé pensando, lo decías hace un momento, es que el podcast que ahora tienen, bueno, que tienen ustedes y con todo este asunto de la tecnología, pues es que ya su trabajo puede llegar a cualquier parte, ¿no? A cualquier rincón y no se circunscribe, bueno, ustedes hablarán desde su experiencia ahí, pero seguramente en muchos lugares a donde llega o donde puede llegar su
trabajo a través de las plataformas que mencionamos, pues vivirán situaciones parecidas o incluso quizá menos avanzadas, ¿no? Avanzadas en cuanto a pues esta cultura más de igualdad, más de inclusión, y yo creo que les hará mucho sentido escucharles. Y en ese sentido les quería preguntar cuál ha sido la experiencia, bueno, ¿cuánto tiempo llevan con el podcast? Que eso tampoco lo sé. ¿Y cuál ha sido la experiencia? Porque entiendo que hablan de este asunto, pero desde diferentes perspectivas. Hace un momento decías películas, series de televisión y otras perspectivas que seguramente abordarán. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia? Bien, pues llevamos 6 programas emitidos. 6 meses, porque hacemos uno por mes. Exacto. Entonces sí, 6-7 meses, porque un mes no hicimos. Pues eso, 6-7 meses y 6 emisiones. Y la experiencia está siendo buena. La verdad es que el equipo que somos 4 personas, bueno, luego tenemos alguna colaboración, algún invitado y tal, pero bueno, el objetivo también es combinar un poco, ¿no? Entretenimiento, pasárnoslo bien, hablar de cosas así como un tono mucho más distendido y tal, y luego pues intentar aportar algo. Leemos mucho, intentamos, bueno, nutrirnos bien de fuentes para el programa, sí. Y bueno, dar un punto, bueno, pues que en cada programa, pues bueno, intentamos nosotros aprender algo, transmitir lo que hemos aprendido y combinar un poco estos dos aspectos, ¿no? Que sea más ameno, más divertido, pero que también metemos ahí como un poquito de teoría. Sí, intentamos cada programa intentamos que sea un tema concreto. Entonces, pues hemos tratado relaciones sexoafectivas, la seducción. Sí, hicimos un programa o 2 de la seducción. Sí. Luego, ¿qué más hemos hecho? Bueno, ahora este que va a salir este mes es sobre sexo, sí. Que se nos ha quedado un poco corto, entonces el mes que viene también hablaremos de sexualidad, que bueno, siempre son divertidos y son así... Bueno, probablemente ya puedan seguir con ese tema, ¿eh? Con más juego, da juego. Darían varios programas. Juego. Estuvo bien. Lo grabamos el lunes y estuvo bien, nos gustó. Sí, da juego, siempre da juego. Nos gustó. Y, pues, por ejemplo, en este del lunes vino una sexóloga a la que entrevistamos. Siempre, en cada programa, intentamos traer a una persona especialista del tema. O sea, que nosotros al final somos personas que somos amateurs, tenemos nuestros trabajos y esto lo hacemos como hobby. Y lo que pasa es que intentamos leer mucho, documentarnos bien y cuando llega un programa hay una documentación previa que nosotros con pinceladas vamos dando pues, sobre libros, sobre todo, sí. Artículos, algún audio, etcétera, etcétera. Sí, bueno, datos, intentamos dar datos también, sí. ¿No? Como para... Sí, y eso, el primer programa fue más introductorio, de la intención, lo que queríamos hacer, entrevistamos a un especialista en género, bueno... Oye, eso que dicen es interesante. Yo, bueno, no lo tenía claro, que tienen ambos sus trabajos o sus vidas profesionales o laborales. Y tenemos vidas profesionales que nada tienen que ver con esto. Aparte de esto, ¿no? Y esto es como dices, Edu, un hobby. En mi caso particular también, yo tengo una vida profesional aparte, que tampoco tiene nada que ver con esto, pero pues un poco también la inquietud hace que incursiones en ámbitos en los que quizá nunca lo habías hecho y pues la tecnología hoy en día favorece que todos podamos compartir en los formatos que queramos, sí. Prácticamente sea YouTube como este caso o también podcast, porque como les digo, esto sale a podcast, o en el caso de ustedes, las plataformas que tienen. ¿Ustedes tienen alguna formación en comunicación o en todos estos asuntos? Porque también les sale muy, muy natural, les sale muy bien. Pues no. No, de hecho a mí, como ha dicho Edu antes, a mí me da muchísima vergüenza cuando me metió en el follón. Me gusta el tema, pero claro, no soy periodista ni he estudiado, no sé, comunicación audiovisual ni nada parecido. Lo llevas dentro. No lo llevo dentro. Me sigue dando vergüenza, pero bueno. Como es radio, como no se me ve mucho, solo se me escucha, pues bueno, ahí en el momento me desenvuelvo un poco, pero no, nada que ver con esto en nuestras respectivas profesiones. No. Bueno, en tu caso es como que te diste cuenta y lo disfrutaste y entonces te animaste. Sí que es verdad que, bueno, el tema me gustaba y luego, bueno, sí que es verdad que me pareció curiosa la experiencia. Nosotros lo hacemos en una radio, que es una radio pública de aquí de Barcelona, que se llama Radio Ramblas, que está en las Ramblas de Barcelona.
Sí, luego lo pasamos a podcast. Podcast, a las diferentes plataformas. O sea, de hecho, emitimos en directo, que nos parece súper complicado. Sí, era un poco presión al principio, sí. Tenemos nervios. Siempre que estamos en directo, cuando lo grabamos, estamos nerviosos. O sea, es inevitable no poder estar nervioso, al menos nosotros. Bueno, si no tienes experiencia como nosotros. Por eso, porque no tenemos experiencia y porque siempre piensas, ostras, ahora mismo, aunque me esté escuchando, no sé, 3 personas, pues no sé, hay siempre como un miedo escénico, ¿no? De estar en directo. Sí, bueno, sería más fácil un formato podcast en el que luego pudiéramos editar el programa y tal. Pero bueno, la radio nos dio la oportunidad y también a nivel técnico, pues hay técnicos allí de sonido y tal, que eso también es ese lado que nosotros tampoco tenemos idea, pues es todo más fácil. Pero bueno. Y entonces, para entender, ustedes el programa lo hacen en directo, como dicen allá. Acá decimos en vivo. En vivo, exacto. En la radio. Y se escucha en ese momento que se está llevando a cabo. Pero lo que hacen en ese programa se graba y ustedes después lo suben a las plataformas que estamos viendo. Exacto. ¿Es correcto? Eso es. Sí. Pues esto ya cambia un poco el escenario para mí, porque yo creí que era por un lado el programa de radio y por otro lado los capítulos o los episodios del podcast. Pero entonces no, es lo mismo. Es lo mismo. Lo subimos. Solo que el podcast, nosotros, el audio que se genera en la radio, que ellos lo cuelgan en su web, que es Radio Ramblas, yo lo cojo y tengo la libertad para pues publicarlo con las redes que hemos creado de Hijos de Boomers. Perdón. Sí, en Spotify, en el perfil de las plataformas de iVoox, de Spotify y de Apple Podcast y de iTunes. Oye, pues entonces es muy interesante porque los que oímos el podcast, que obviamente ya está grabado, saber que eso fue transmitido en directo, en vivo, en algún momento. Y un poco como les decía antes de entrar el día de hoy, lo que salga va a salir. Sí. Aquí no hay, un poco como no hay edición, que ¿no? sale. Sí, que eso siempre es un poquito más de presión, ¿no? Porque, bueno, ahí siempre hay Total. El margen de error. Estaría bien poder hacer ahí un poquito de cortar, pero bueno. Vivimos. Aquí, Sandra, Edu, podría irme por otro lado, pero quizá lo dejamos para una próxima ocasión, porque no es el fin de este video. En la parte de emprender, porque también resulta muy llamativo para mí ser ser emprendedores, como ustedes dicen, tienen sus carreras totalmente aparte, ¿no? Profesional separado de esto, y de pronto incursionar en un mundo que no es el de ustedes, profesionalmente hablando, quiero decir, e incluso llegar a la radio y todo esto, pues también tiene como un ala de emprender que quizá otro día, si hay oportunidad, lo podemos dialogar, ¿no? Lo podemos platicar, que también es muy interesante. Uh-huh. Pero ahora, volviendo al programa y al podcast, la intención de ustedes es un poco, ¿cómo poder decir? Difundir, más bien, hacer conciencia. ¿Cuál sería la intención del programa, del podcast? Sí, difundir, divulgar principalmente sobre masculinidades. Sí, bueno, la intención principal era todos estos interrogantes que a nosotros nos surgen, que no sabemos a veces cómo hacer, cómo no hacer, hacia dónde tirar, qué pensar, cómo actuar. Entonces, todos estos interrogantes que nosotros debatimos entre nosotros con amigos, con familia y tal, pues ponerlos en común y pensamos que a mucha gente le puede interesar o mucha gente tiene estas mismas dudas o estas mismas inquietudes, porque lo comentamos con amigos y con gente y estamos todos los de esta generación más o menos en la misma línea, pues pensamos, pues ¿por qué no hacemos un podcast? Lo comentamos, intentamos pues dar datos, dar nuestra opinión, un poco generar debate para que la gente al menos se plantee por qué piensa de una manera, por qué actúa de esa manera. Y si realmente ha tomado conciencia y lo hace voluntariamente, ¿no? Yo quiero pensar así, quiero actuar así, o como comentábamos antes, me viene dado y he puesto el automático y voy con esto. Entonces, sí, sobre todo el crear puentes, ¿no? Un poco en ese conflicto que identificamos entre feminismo y hombres, pues crear un poco puentes, ¿no? De que no haya tanto conflicto, que no haya conflicto, sino que se entienda, sobre todo desde el punto de vista de los hombres. Por eso digo de hablar sobre masculinidades, porque
darse cuenta que la masculinidad pues también es algo que hemos socializado, que socializamos y que viene al final de un sistema, de un patriarcado. Entonces, esto socializa a hombres y socializa a mujeres. Es verdad que los hombres somos privilegiados en esta relación, pero no deja también de que el ser socializado tenga unos costes también, ¿no? Y como hemos dicho, que te veas influenciado siempre por unas formas que a lo mejor no compartes, ¿no? Y entonces, pues esa es la idea, ¿no? De intentar reflexionar y divulgar sobre eso para, digamos, pues eso, que no haya conflicto, ¿no? Ya, Sí, bueno, perdón, adelante, no, Sandra. bueno, se lo iba a comentar que nos dimos también un poco cuenta que había muchos hombres, o gran parte de los hombres, por lo menos por aquí, que estaban generando como un rechazo a este movimiento feminista, que al final lo que quiere es la igualdad, ¿no? La igualdad de género. Entonces, y que también la gente más joven, las nuevas generaciones, ya la generación Z y tal, la que incluso son más jóvenes que nosotros, también estaban como desvinculándose de esto, ¿no? Como que ya no interesa. Entonces pensamos, bueno, ¿no? La igualdad de género al final, bueno, la igualdad en general de cualquier tipo debería ser algo que a todos nos interesara, ¿no? Y que todos tuviéramos como un apoyo muy fuerte. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? Porque los hombres se sienten como atacados, las generaciones más jóvenes se desvinculan del tema, ¿no? Un poco, pues bueno, mantener un poco el tema, la conversación para ver qué está pasando, cuál es el problema, porque llamémoslo como lo llamemos, feminismo o X, el objetivo es la igualdad y esto debería estar siempre presente y tener mucha fuerza. Claro, cuando ya no tengamos que hablar de esto, cuando ya no se tenga que hablar de esto, será porque está resuelto, quizá, ¿no? De alguna manera. Pero les iba yo a decir, es poco tiempo, 6 meses o seis episodios, me parece todavía poco tiempo, pero han tenido conocimiento, no sé, algún conocido de ustedes por la calle, alguien que les haya dicho, oye, pues lo escuché y sí como que me hizo reflexionar, como que me generó por lo menos curiosidad. No es que cambie totalmente, pero ¿han tenido algún comentario de estos? Sí, los feedbacks están siendo buenos. Los feedbacks están siendo buenos y digamos que el tema genera mucho interés. De hecho, también estamos en radio porque, claro, nosotros hicimos una propuesta a una radio pública y nos cogieron. Que el tema en sí genera un interés porque la gente quiere tratarlo y luego cuando sobre los programas, pues sí, yo incluso a mí me sorprende porque tengo pues grupos de amigos que bueno, que a lo mejor, como he dicho antes, viven el feminismo como algo, no lo acaban de ver muy, muy positivo porque a lo mejor se sienten que va un poco en contra de ellos, ¿no? Hay un poco esa sensación en algunos grupos pero bueno, me han comentado que se lo escuchan, que bueno, que a lo mejor pues les genera un poco de incomodidad, pero bueno, se lo escuchan. Entonces yo pienso que el hecho de que lo escuchen gente que a lo mejor hoy no está en una posición, digamos, a favor, para decirlo de alguna forma, que lo escuchen para mí ya tiene mérito, ¿no? Porque, bueno, pues oye, poco a poco, no sé. Lo importante es, primero, porque a veces da la sensación que cuando el mensaje viene desde una organización feminista, vamos a decir, y hay un rechazo, ¿no? Ya, automáticamente. Automáticamente es como, uy, bloqueo, o sea, no. Y a lo mejor nosotros, y eso es lo que yo noto es que a lo mejor ya al menos te escuchan, pues porque hay hombres hablando, porque no solo estoy yo, está Paul, mi colega, que también hace el podcast. Hay invitados hombres que trabajan el tema a nivel especialista, haciendo grupos de hombres. En Barcelona tiene un centro que se llama Centro Plural de Masculinidades, que trabaja eso y lo hacen hombres también. Y han venido al programa a explicar lo que hacen, yo hago cursos con ellos. Es decir, es una forma de, pues eso, que a lo mejor el hecho de que estemos también hombres hablando de esto y sobre todo es importante el mensaje que das, ¿no? Cómo lo das, las formas. Si tú te pones de una forma como muy, muy de leccionaria, de querer dar lecciones a la Muy gente, pues, dogmática, quizá. muy dogmática, pues la gente también no le vas a gustar mucho, pero al final se trata de oye, pues vamos a hablarlo, no te voy a dar lecciones a ti, no,
no voy a decir ni que tú eres el malo ni que yo soy el bueno, sino simplemente pues vamos a hablar un poco estos temas y oye, aunque a lo mejor no estás muy de acuerdo, pues bueno, si quieres dime. Hay un programa que también nos mandaron feedbacks por audio Sí, de gente que no está, de hombres que no estaban de acuerdo. muy de acuerdo con lo que decíamos, los pusimos y los rebatimos. Entonces, la idea es un poco esa de que, Sí, generar debate también. generar debate y no aleccionar a nadie y para que intentar que el mensaje pueda ir calando poco a poco, porque es verdad que según de dónde venga ya es un rechazo. Entonces, Claro. esa es la intención. Y ahora tocaste un término, Edu, que lo hablábamos antes de empezar la grabación, que por lo menos aquí en México yo no lo había escuchado, no digo que no exista, pero yo no lo había escuchado, pero que me parece interesante, e incluso acabas de decir que hay un centro, ahí entiendo que en Barcelona, de masculinidades. Y es un tema que, pues no sé si decir un hilo conductor del podcast de ustedes. Entonces, preguntarles, ¿qué es esto de las masculinidades? ¿Cómo lo abordan en general, no? Porque no sé si es un hilo conductor del Totalmente. podcast. Sí, totalmente es un hilo conductor. Sí, el origen del podcast también es un poco este. Veíamos que se estaba hablando mucho de feminismos y muchas mujeres hablando del tema, ¿no? Por fin alzando la voz y diciendo lo que pensamos, lo que creemos que está bien, lo que está mal, lo que nos parece bien, lo que estamos cansadas, lo que debería cambiar. Entonces, bueno, como que sí que sentíamos que hay muchas mujeres alzando la voz y comentando y dando su opinión y hay mucho debate y mucho contenido sobre esto, pero que el tema del, bueno, un poco a los hombres en este tema de la igualdad, bueno, pues están quedando, bueno, como que no hay tanto tema, tanto contenido sobre esto, perdón, hay como una mosca por aquí. Y pues eso, un poco el vacío de a veces, ¿no? Desde este punto de vista, como muchas cosas que se han hablado, ¿no? Sobre el 8 de marzo, las manifestaciones, pues que los hombres vayan, que no vayan, nos parece bien que vayan, no nos parece bien, ¿no? Por ejemplo, Edu, otros amigos que hay, no sé muy bien qué hacer. Bueno, es que también, perdón, Sandra, hay movimientos feministas muy radicales, o más que movimientos, grupos, ¿no? Bueno, Grupos claro, más bueno, radicales. siempre hay grupos, pero bueno, al final el feminismo lo que busca es la igualdad de género. Entonces, bueno, hay gente que también entiende como que es muy radical. Bueno, la idea es esta, ¿no? Esta idea Sí, no es radical, es como lo más... Sí, aquí sobre este concepto, a lo mejor sí que es ponerse un poco más teórico. Al final, hay autores y autoras, ¿no? Que tratan las masculinidades y hay una autora, por ejemplo, que aparte es muy popular, no por las masculinidades, sino por el feminismo, que es Bell Hooks, bueno, ya murió, pero Bueno, hace poco. Hace poco que murió, pero ella trabajó bastante este tema y ella como feminista, como uno de las referentes feministas de recientes, ella, por ejemplo, se posicionó como nos posicionamos nosotros desde el podcast. Es decir, ella al final lo que dijo es, necesitamos que los hombres participen, o sea, se incluyan en el feminismo. Y no podremos hacer que se incluyan si también reconocemos que el patriarcado les ha afectado y les ha dado les afecta con costes también, a pesar de ser los privilegiados, de nuevo, ¿no? Y entonces esta es nuestra posición. O sea, lo que dice Bell Hooks, y que evidentemente lo dice mucha otra gente también, es lo que pensamos nosotros. Es verdad, como decías, que hay feminismos, hay personas que opinan que no, que a los hombres ni agua, en el sentido de decir, no queremos saber nada, ¿no? Sí, a eso me refería, perdón, Sandra, cuando decía grupos radicales, sí, que eso es. probablemente han malorientado su movimiento. Aquí lo hemos visto el 8M, antes de la pandemia, sobre todo el del 19, el 8 de marzo, la marcha. Bueno, hubo cualquier cantidad de destrozos, desmanes, vandalismo de las propias mujeres, que las que marcharon, no estoy hablando de todas, Sí. evidentemente, ¿no? Sí. Y son grupos, más que movimientos quizá, muy radicales en el sentido de que, como dices, Edu, a los hombres ni agua. Esos son unos, y habrá otros como esta autora que nos platicas, que
tiene este otro punto de vista, digamos, más integrador, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, más que ni agua, bueno, sí que hay una parte del feminismo que entiende bueno, que lo que faltaba es como victimizar a los hombres, como si ahora los hombres también son víctimas. Y con esto no están de acuerdo. Pero bueno, lo que sí que tratamos en el podcast y lo que intentamos trabajar es, bueno, pues cómo venimos de una masculinidad, ¿no? De una masculinidad hegemónica en el que el hombre tiene que ser fuerte, valiente, ¿no? Tiene que trabajar y aportar el dinero a la casa y los cuidados los deja de lado a la mujer, ¿no? Como esta masculinidad tradicional. Y sin emociones, por cierto. Sin emociones, por supuesto, sin emociones. Por esto esta masculinidad hegemónica más tradicional, ¿no? Que parece que solo puede ser una. Y cómo ahora se habla de masculinidades en plural en cuanto a que, bueno, cada hombre como persona que es puede ser diferente porque, bueno, antes que un hombre eres una persona y puedes ser sensible, bueno, es más, deberías hacerlo, deberías, ¿no? Gestionar tus emociones, que haya una buena comunicación de tus sentimientos y de tus emociones, bueno, etcétera, 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 ¿no? Por eso se habla de masculinidades y ese es el objetivo, sí, del podcast, intentar hablar de cómo venimos de esta masculinidad tradicional y de qué masculinidades estamos hablando o que nos gustaría que hubiera ahora y en el futuro. Disculpa, Edu, de hecho te interrumpí así abruptamente con el comentario cuando estabas elaborando, ¿no? O explicando, no sé si sí, no, al final ha quedado bien, o sea, ha quedado un poco el concepto, sí, es decir, lo que decía masculinidades, ¿no? Pues la masculinidad al final es lo que vamos a decir, los patrones y los comportamientos que se le asocian a un hombre, ¿no? O vinculados con ser hombre. Entonces, también salir un poco de este binarismo, ¿no? Tradicional de hombre-mujer. Por eso un poco también el poner la X en hijos, porque bueno. Hay como un continuo, no es blanco y negro, ¿no? Exacto, sí, a favor de destruir un poco esta tradición tan binaria de o eres hombre o eres mujer, o tienes unos patrones u otros, de romper un poco con esto también. A partir de ahí, en el momento que abres la masculinidad, en el sentido de que no tiene que seguir unos patrones concretos, sino que puede ser diversa, pues ahí poco a poco ya pasas también a replantearte también el tema de entrar a otros tipos de sexos y de géneros a nivel pues binarismo, no binarismo, ¿no? Personas que no se sienten ni hombres ni mujeres. Entonces, aquí para mí es la libertad pura en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, esa libertad también en cómo uno se considera. Y eso pasa por empezar a reconocer, o sea, a revisar pues estos patrones establecidos, ¿no? Esto que comentas, Edu, siento yo que va mucho más allá de igualdades o de equidades en oportunidades y en muchas otras cosas del hombre y la mujer, ¿no? Esto va culturalmente años y años y años de historia, de cultura, de cosas que nos inculcan, como decías. Y bueno, se podría hablar, me parece que muchísimo. En ese sentido, larga vida para el podcast, seguramente, para el programa, porque temas que hablar y desde dónde hablarlos hay pues cualquier cantidad. Y justo de esto tengo la curiosidad, Edu, es probable, bueno, decían, también Sandra lo decía hace rato, ha habido grupos o personas, específicamente hombres, que reaccionan o que están en contra o que no lo aceptan, este tipo pues, de discurso, vamos a decirlo así. Y no me extrañaría, y eso es lo que te quiero preguntar, Edu, no me extrañaría que lleguen incluso a tacharte a ti o a Paul, dices que se llama tu colega, o a algunos de los que participan en este podcast o con esta forma de pensar, lleguen a tacharlos de maricas, de gays, de cosas por el estilo. No sé si les ha pasado, porque una reacción muy común en un entorno machista es que se manifiesta un poco a favor de la mujer o no a favor de la mujer, simplemente demuestra emociones o X cosa que no está asociada con un hombre tradicional, inmediatamente es tachado, ¿no? O es calificado de eso, porque incluso tachado ya yo mismo estoy diciendo que fuera malo, ¿no? Entonces vamos a decir calificado. No sé si has pasado por ahí.
No, por suerte no he recibido, no he recibido, digamos, pues eso, no me han increpado directamente. Pero bueno, entiendo lo que dices, es decir, por ejemplo, aquí había un artista hace años, te hablo, en los años 80 y largos, cuando nacimos nosotros, que hay un vídeo muy famoso que le entrevistan, se llama Alfari, no sé si lo conoces, bueno, Un Sí, cantante. un cantante español pero ya murió, ¿no? que fue un icono, Sí, ¿eh? sí. Sí, 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 ya no. murió. Y a él le entrevistaban y él decía que él no soportaba a los hombres blandengues. Y hay un vídeo muy famoso de esto Sí, que, refiriéndose al hombre que va a la compra, que claro, cuida al decía, no niño. puedes, este hombre que va, ayuda en la compra, que cuida al niño, decía, lo respeto, pero lo detesto. Entonces, es un vídeo que genera humor, porque claro, pues, Bueno, genera humor hoy, o porque sea, era una exacto, entrevista seria él cuando él lo comentó. pero Ya. es ese concepto, ¿no? Es el rechazo y pues eso, porque al final, si te has socializado en un ambiente en que ser hombre es no ser mujer, es decir, tú para ser hombre, tú lo que tienes que hacer es escapar de todo lo que se asemeje a una mujer. O sea, esta es la forma de tú definirte como hombre, ¿no? Como menos mujer soy, más hombre soy, ¿sí? Entonces, es un básico esto, ¿no? Entonces, claro, una persona que se ha trabajado así, lo tiene súper interiorizado esto, claro, ve a un hombre que está, lo que decía Alfari, no sé, con la compra o lo que sea, o hablando de feminismo, y claro, guau, se debe impactar, ¿no? Entonces, pero bueno, poco a poco, al final es exacto, o sea, es mostrar, hablar de esto y que la gente vea que, oye, que no eres ni menos ni más hombre, tío, que eres una persona, que tienes unas opiniones, que tienes, o sea, que quieres vivir la vida, pues, libre, porque al final es que me remito a la libertad, como quieres, y nada, y a partir de ahí nos tenemos que respetar, ¿no? O sea, no tiene más. Bueno, y dejar de entender también la homosexualidad como un insulto, ¿no? Como esta cosa de, pues Sí, eres es lo que estaba, un me di punto. cuenta, me di cuenta. Bueno, sí, que aquí también pasa, ¿eh? Entonces, bueno, pues que soy, no sé, que si se entiende que porque, bueno, estoy a favor de la igualdad o me muestro vulnerable, soy homosexual, pues que tampoco es que sea un insulto, ni mucho menos. Sí, sí, no. Entonces, bueno, también abolir un poco esto, ¿no? Esta visión tradicional de el hombre afeminado, se entendía al hombre gay como hombre afeminado, por lo Claro. tanto peor porque es más femenino, se parece más a una mujer, ¿no? Sí, bueno, si Dentro de la estamos masculinidad. hablando de esto que nos dicen de, pues, hombres que rechazan o reaccionan ante estas, vamos a llamarle, yo le llamaré nuevas o distintas masculinidades, ya no hablemos de las homosexualidades, porque, bueno, esta gente, este tipo de pensamiento, hombres y mujeres con este tipo de pensamiento, todavía creo que están muy lejos. Pero de lo que decías, Edu, yo creo que al final es también un poco, decías, mientras menos mujer eres, pues así te reafirmas como hombre, ¿no? Para ser hombre has de tener lo menos de una mujer, o lo menos Claro. posible. Que es un poco lo mismo de qué es una mujer, qué debe de ser una mujer, cuál es el comportamiento que debe tener una mujer, qué es lo que se espera. Y lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Hombres y mujeres, en la Totalmente. tradición, en la costumbre, se esperan ciertos comportamientos y ciertas cosas de cada uno, y en cuanto invades, y también lo entrecomillo, algún comportamiento, algún rasgo del otro sexo, ya empiezan pues los descalificativos o incluso burlas o este tipo de cosas, ¿no? En realidad, muy, muy interesante pues este tema y cómo lo están abordando. Yo creo que hay pues todavía un largo camino por recorrer. Si lo hay en Europa, ya no digamos en otros lugares, ¿no? Sí, no, bueno, nosotros tenemos buenas amigas mexicanas y bueno, y nos comentan un poquito que, bueno, que tampoco es que en el otro lado del charco las cosas tampoco estén mucho mejor. O sea que creo que también puede servir nuestro podcast para ese lado. Claro, claro, internacionalizarlo, voy a decirlo de esa manera, si me permiten, pero hablando por lo que yo conozco, que es México fundamentalmente, y quizá Latinoamérica, sí, las cosas no están mucho mejor, sino al contrario, ¿no? Todavía hay mucho, me parece, mucha cultura machista en este sentido,
del desprecio, ¿no? El desprecio de lo femenino o de las mujeres o de comportamientos asociados con las mujeres. Y estos contenidos que ustedes tienen, yo creo que serían muy, muy útiles y muy interesantes, pues para toda América Latina, por lo menos. No puedo hablar de otros países, no puedo hablar de África, no puedo hablar de Asia, no conozco. Y para empezar necesitarían ustedes hacerlo en otros idiomas. En otros idiomas, ¿no? Eso ya tanto. No, yo estaba pensando ahora que sería incluso interesante hacer un especial México, por ejemplo, ¿no? Sería muy interesante. Bueno, claro. Mira, puede ser con estas amigas que comentas que tienen. Sí. Claro, aprovechando y ¿Por qué no? los contactos y bueno, pues eso. Y que teniendo las puertas abiertas para que participes tú también, Francisco. Ah, claro, encantado, con mucho gusto. Sí. Encantado. Bueno, y así, pues es que el proyecto de ustedes puede ir creciendo de maneras que quizá en este momento no pensamos, porque aunque estemos, y así lo pensemos, en pleno siglo XXI, y así lo decimos, ¿no? Pleno siglo XXI, pero son cosas que suceden todos los días, en todos los contextos. Sí, que se siguen repitiendo muchos patrones. Por eso vemos a gente más joven y también pensamos, bueno, es que parece que evolucionamos, pero no parece que no tanto. Sí, claro. No, es muy lento y es... Porque, o sea, yo quiero decir también que me sucede a mí, ¿eh? O sea, que yo estoy hablando aquí como si yo... O sea, que no parezca que yo soy un ente que estoy por encima, o sea, para nada. O sea, yo tengo muchos patrones y lo que hago es intento trabajarlos. Bueno, todos lo tenemos y es un poco también es el ejercicio del podcast, compartirlos. Pues es un tema polémico y que también, bueno, posiblemente haya, bueno, errores, cambiemos de opinión. Es un tema que va y viene, de que todos vamos aprendiendo. Exacto. Pero bueno, la idea es ir compartiendo todo ese camino. Claro, ahora que lo decían, estaba yo reflexionando que esto va mucho más allá de, me parece, la cultura o el machismo o la superioridad del hombre, sino me parece que es algo mucho más profundo, porque ser hombre o tener los privilegios, mejor dicho, que tiene un hombre, es muy buscado por hombres y mujeres, ¿no? Y ser mujer o tener los comportamientos o las limitaciones que puede tener una mujer en un contexto machista es de lo que todos huimos, hombres y mujeres. O sea, es en el pensamiento un escalón abajo, ¿no? Ya desde el pensamiento, más allá de que si muestras emociones, no muestras emociones, etcétera, en el pensamiento es infravalorar o poner un escaloncito por debajo a la mujer, porque nadie quiere ser mujer, por lo menos en esas condiciones, ¿no? Condiciones de desventajas o de limitaciones, y en cambio los privilegios de los hombres todos los queremos, tanto los hombres como las mujeres. Entonces yo creo que es una cosa bien profunda. O sea, bien profunda digo en lo arraigado que está. Sí, en que tu mente se va a ese pensamiento, ¿no? Si tu mente se va, que si todo lo femenino es un poco peor o interesa menos. Y sí, por eso, como tenemos esta mentalidad que va tan a eso, pues hay que hacer un trabajo, o sea, hay que trabajarlo, ¿no? Hay que tomar conciencia sobre el tema y bueno, y desgranarlo a veces bien. En ese sitio me recuerda o me viene pues el hecho de que también se demuestra que hay mujeres, por ejemplo, en ámbitos de liderazgo, etcétera, que parece que busquen comportarse de una forma más masculina para conseguir pues tener éxito o ¿no? Que es como se identifica. O llegar a cargos más altos. Sí, esto es un programa que todavía no hemos hecho, que queremos hacer sobre el trabajo, pero el mundo laboral, cómo también está cambiando y cómo también una forma de liderar diferente, que no tiene por qué ser femenina, pero quizá menos autoritaria o menos así, ¿no? Menos disciplinaria, es muy válida y muy legítima y quizá incluso mejor, ¿no? Una forma más empática, más de trabajo en equipo, que sería como tradicionalmente de una mentalidad más femenina, como está bien o puede ser el futuro, puede ser incluso mejor. Y sí, este es un programa que tenemos pendiente también, hablar sobre el ámbito laboral, que también hay mucha tela. Si les digo, larga vida para el programa, porque es que hay muchos temas y muchos aristas desde donde abordarlo, ¿no? Sí. Totalmente. No, ahora seguro hacemos hasta diciembre en radio y bueno, decían también ya 2023 también, pero no,
digamos que oficialmente hasta diciembre. Sí, bueno, iremos Seguro. tratando, O sea, de momento sí. empezamos segunda temporada en septiembre y yo creo que será diciembre y luego seguiremos, o sea, todas las temporadas entiendo que van a ir por curso, de septiembre a verano, ¿no? Como un curso escolar, ¿no? Sí, de momento sigue siendo mensual y la idea es eso, cada mes, cada programa tratar un tema diferente y todo es con este hilo conductor. Empezaron a principio de 2022. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Entonces, ahora la idea sería de, como dices, curso escolar de septiembre al verano. Exacto. Sí. Mayo, junio, más o menos. Bueno, ahora con estos 2 programas que te hemos comentado sobre sexo y sexualidad, cerramos temporada, es decir, esta temporada. Los editaré entre este fin de semana y el siguiente, con lo cual el 15 de agosto, vamos a decir, ya habrán salido los 2 últimos programas y ya la siguiente grabación ya nos iremos a final de septiembre. A final de septiembre empezaremos la segunda temporada. Perfecto, pues reiterar la invitación a todos quienes nos ven en YouTube o nos escuchan en las diferentes plataformas, seguir a Sandra, a Edu y a Paul en este programa, en este podcast. Si no tienen acceso a Radio Ramblas, ¿se llama? Sí. Entonces, en las plataformas que aquí les estamos mostrando, ebooks, Spotify, iTunes, y también en su cuenta de Instagram, como no, hijos de boom, bueno, @hijos de boomers, acuérdense con X en lugar de con O. Y Sandra, Edu, pues yo no sé si lo sintieron, a mí se me fue rapidísimo, ya es casi la hora. Sí, se ha pasado rápido. Muy rápido. Ya casi una hora de que empezamos a charlar, pero es que son temas bien interesantes y que dan para mucho. No sé si quisieran, pues para ir cerrando y agradeciéndoles otra vez su tiempo, algún comentario final de todo este proyecto, todo este trabajo que están haciendo, o de lo que quieran. ¿Algún comentario final de cierre? Bueno, agradecerte la entrevista también para visibilizar, dar más visibilidad al tema. O sea que muchas gracias, Francisco. Y nada, que bueno, nos ha surgido la buena idea con tema México, tema Latinoamérica, que lo pensaremos y ojalá surja y te devolvemos la invitación de vuelta. Pues encantado. Si surge, tengo algunos, y principalmente mujeres, pero conocidos en Sudamérica. Así es que si surge, para extenderlo un poco, bueno, sé que ya sería mucho territorio, ¿no? México, Latinoamérica, igual puede ser por partes, pero si surge en su momento, me dicen, y encantado. Sí, yo por mi parte lo mismo, darte las gracias. Qué bien que hayan programas como el tuyo para escuchar a las personas que quieren decir algo y lo que decíamos, ¿no? Que quieren vivir con sentido, en el sentido, pues eso, buscar un poco el sentido, ¿no? a las cosas. Y nada, y que se aprende haciendo, que evidentemente, pues oye, es todo un camino. Nadie está por encima de nadie y oye, hay que aprender de los errores y nada. Y eso al final, pues también haciendo cosas que uno más o menos se siente útil, pues también pues genera felicidad y al final de eso se trata también. Pues muchísimas gracias otra vez, Edu, Sandra, a amigas, amigos, a todos ustedes. Les recuerdo que suscríbanse, aquí les recuerdo suscríbanse en el canal, activen la campanita para que les avise cuando haya nuevos videos. Ya tenemos también preparado o concertado el siguiente, que va a ser también de un tema bien interesante. Y les recuerdo también que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts y en Anchor, en formato podcast. O sea, este es un podcast visual, que de hecho Spotify ya está incursionando en los podcasts visuales, ¿no? No sé si los han visto, pero Spotify ya está incursionando en ello. Alguno he visto, sí. Pues otra vez, Sandra, Edu, les agradezco mucho su participación y todos estos temas bien interesantes. Y por favor, si hay algo nuevo, no duden, me avisan y si tienen oportunidad hacemos otro, hacemos otro programa y quizá, ¿por qué no?, algún día un directo, quizá para tener comunicación con la gente que nos puede estar viendo, también sería interesante. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, amigas, amigos. Nos vemos entonces en la próxima sesión, en el próximo video. Hasta pronto. Chao. Chao.